Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Buenas tardes. licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno, vamos a continuar con la plenaria. Vamos a aprovechar pues el tiempo que nos queda para poder hacer las preguntas. Bueno, en la primera plenaria pues habíamos reflexionado parte de lo que es la primera unidad y pues algunas cositas que de repente pues en el primer día de clases ya habíamos, bueno, no fue el primero, creo que fue una semana después que fue que revisamos los contenidos de la primera unidad. Entonces, vamos a empezar. Bueno, a ver, en la primera plenaria ya había, a varios ya les había preguntado. Ya tengo aquí a Ani, a Cristian, Ariadna y Gabriel. Vamos a ver. Ani, Ariadna. Vamos a empezar con Belsi. Belsi, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ok, ¿puede encender su cámara? Sí, claro. Listo. Ok. Bueno, Belsi. ¿Se recuerda de que en la clase anterior habíamos visto las características del conocimiento? Habíamos empezado con la Correcto. objetividad, con la racionalidad y con la sistematicidad. Ahora, dentro del material hay una pregunta en relación a lo que es conocer y saber. Ajá. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el saber, pero quiero saber si usted, eh, para usted, de acuerdo al análisis que se pudo haber hecho dentro del contenido, ¿son lo mismo o tienen alguna diferencia? ¿Qué es lo que usted pudo haber leído? Sí. Lo que yo comprendí y analicé del contenido del material es que sí son diferentes. Si gusta, lo puedo ejemplificar para que me explique mejor. Sí, Por ejemplo, nosotros podemos conocer algo. Digamos que no sabemos qué es una silla y miramos una silla y la observamos y nos dicen, esto es una silla, nosotros ya vamos a saber qué es una silla, pero no vamos a saber su funcionamiento, no vamos a saber para qué sirve la silla, cómo la podemos utilizar, para qué momentos. Entonces es lo mismo que pasa con el conocer y el saber. Cuando uno conoce algo, tiene una idea de algo. No sabemos si será cierto o no hasta que lo verifiquemos. Y cuando ya lo verificamos bien, es cuando adquirimos un saber, un conocimiento respecto a ese algo. Es lo que yo pude comprender. ok. Sí, tiene razón. Ahora, eso en cuanto a lo que es el poder diferenciar una cosa sobre la otra. Lo que sí tenemos que entender, Belsi, y también demás compañeros, es que si bien es cierto, ambas definiciones no son exactamente lo mismo, pero sí son producto uno de la otra. Como bien dijo usted, para poder llegar a lo segundo, que en este caso es el saber, primeramente hay que cubrir un trayecto que es el conocer. Entonces, primero pasamos por el conocimiento para después llegar a lo que es el saber. ¿Por qué? Porque ya es algo verdadero, como bien lo dijo usted. Ya es algo como que, además de lo anterior, ya tiene una justificación fundamental, ya es algo más coherente, ya algo que tiene un significado fundado en algo que usted percibió a través de ciertos principios, de ciertos elementos que son importantes dentro de lo que es el conocimiento científico. Ok, gracias, Bercy. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar con, vemos aquí algún varón. Vamos a ver si ya le preguntamos. Fabricio Mansor. ¿Está por ahí, Fabricio? Sí, Ok, Fabricio. Bueno, ¿puede abrir su cámara? dame un segundo, Lick. Sí. Sí.
Ok, listo, Fabricio. Bueno, dentro del contenido de la primera unidad hablamos del origen y de la clasificación de la ciencia. Hay un video que habla precisamente del origen de la ciencia. Me dice cómo fue que se originó y cuál fue el aporte fundamental de quienes precisamente fundaron esa ciencia. No sé si usted logró ver el video, Fabricio. Tiene apagado el micrófono, Fabricio. Disculpe. Me parece que sí, yo recuerdo que se originaba a partir de la filosofía, básicamente, como Ajá. que la idea de la ciencia. Y a partir de como de ese búsqueda de conocimiento, pues se vinieron desarrollando los distintos métodos, metodologías y distintas formas de pensar. Prácticamente viene a partir de la cultura griega, el hecho de ciencia como tal, y como que los principales fundadores, por así decirlo, como ser los filósofos Karl Marx, Max Weber y así, prácticamente lo que yo entendí es eso. El origen de la ciencia como tal se da por la búsqueda del conocimiento y se da el concepto ciencia siglos después, pero como búsqueda y recopilación de datos, pues ya existía. Uh-huh. Ok. Bien, Fabricio, en el sentido de que el origen de la ciencia se da precisamente a través de la filosofía, porque fueron unos señores que les conocíamos como los presocráticos. ¿Quiénes son los presocráticos? Esta es pregunta de examen, aunque no lo crean. Como el término lo dice, fueron aquellos filósofos que dentro de lo que es la filosofía como escuela, fueron antes de Sócrates. Algunos de los más reconocidos está Tales de Mileto, está Pitágoras, Anaximandro, ¿verdad? Que fueron los más reconocidos y que fueron los primeros que precisamente evidenciaron el aporte fundamental de los griegos. Ellos primero diferenciaron dos cosas. Una cosa que se llamaba la doxa y otra cosa que se le llamaba epístema. La doxa era el sentido común, ¿ok? Era lo que era la creencia que usted tenía sobre lo que es lo religioso, por decir así. El ser humano desde un comienzo pensaba que se llovía gracias a los dioses. Teníamos, por ejemplo, ciertas condiciones meteorológicas malas y era debido a los dioses. Pero estos señores, estos filósofos se dieron cuenta de que existía una ciencia. Ahí es cuando surge el epísteme. ¿Por qué? Porque aparecen los llamados argumentos válidos. Aquí participa la razón. Bueno, a ver, Fabricio, en el video se da el aporte fundamental de los griegos. ¿Cuál cree usted que es el aporte fundamental de los griegos? ¿La explicación de qué? La explicación de la naturaleza. Hay otra cosita. A ver, ¿alguien que le ayude a Fabricio? Vamos bien, Fabricio. Me contestó buena parte de la pregunta. No hay problema. Licenciado. Daniel, sí. Sí, adelante. el aporte que dieron ellos es que ellos diferenciaron, ¿verdad? Que epísteme era ciencia y doxa era el sentido común. Ese fue el aporte que ellos dieron. ¿Segura? Hay otra cosita más en el video. Abogado. Dígame, Ajax. Si no me equivoco, abogado, es referencia al pensamiento científico, abogado. Ajá. ¿Qué era lo que decía el pensamiento científico? Lo que recuerdo es que en referencia al pensamiento científico relacionaron qué era válido y qué no. Uh-huh. Falta algo más ahí. Tal vez, abogado, que el conocimiento no debe contradecir a la Biblia. No. Establecer relaciones de causa y efecto entre los fenómenos. Ya me acordé, creo que eran los argumentos válidos basados en la razón. Permítame. Los argumentos válidos. No. Es la causa de los efectos. Es complemento de eso. Alguien ahorita me dijo causa y efecto. ¿Quién fue?
Jennifer, licenciado. Ah, ok, Jennifer, explíqueme esa parte. Bueno, según los presocráticos, ellos en base al episteme establecen que todo en la ciencia es producto de causa y efecto. Ujú. O sea, en otras palabras, ellos determinan, gracias a la observación, que todos los fenómenos de la naturaleza tienen una explicación, que tiene una causa y que tiene un efecto, ¿verdad? Exactamente, que se producen y que tienen un resultado. Así es, así es. Bueno, bien, bien, Jennifer. A ver, Dania, vamos a aprovechar de que me quiso participar acá. Dania, Alejandra, ¿está por ahí? Sí, dígame, abogada. Ok. Bueno, partiendo de algo que usted me dijo al final, con respecto a lo que es el razonamiento, entonces defíname con sus propias palabras qué es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos estructurados, ¿verdad? Que se basa en la observación, en la realización de hipótesis y la validación de las mismas, que es a través del método científico. Ajá. En otras palabras, lo que pretende la ciencia en este sentido es llegar a lo que nosotros pretendemos, que es que el conocimiento. El Bien, conocimiento es un conjunto de conocimientos. así es. Usted mencionó algo importante, que para poder llegar a ese conocimiento se necesita de un proceso. Y ese proceso, algunas de las que usted mencionó son la observación, la hipótesis, la experimentación, ¿verdad? Todo eso le llamamos método El científico. método científico. Ok, muy bien. Excelente, Dania. Vamos a ver. Gracias. Dania García, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno, a ver. Vamos a ver un varón que no me haya participado. A ver, Ayex, para que me complemente. Ayex. Dígame, abogado. Ok. ¿Puede abrir la cámara o tiene problemas? Sí, no, ahorita. Ok. Ok, Ayex. Miren, ahorita le voy a explicar algo que es muy interesante. Primero surge la ciencia en singular, ¿ok? Los filósofos empiezan a tratar de buscar un método para poderle dar explicación precisamente a ese conocimiento que llamamos ciencia. Empiezan a surgir diferentes disciplinas del conocimiento. El conocimiento se va volviendo más complejo. Primero, la ciencia se da en singular, después se convierte en un plural. Y después de eso vienen diferentes escuelas en donde nos permiten integrar el conocimiento. En esa primera parte, usted va a ver un video en donde explica precisamente varias propuestas en donde integra precisamente el conocimiento. Ahí está el concordismo, está la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. No sé si usted se recuerda de ese video, ¿lo logró ver, Ayex? Para serle sincero, abogado, yo no vi ese video, abogado, pero sí referente al material, ¿verdad? La interdisciplinariedad habla sobre la disciplina y la disciplinariedad, ¿verdad? Recuerdo que usted lo mostró como un gráfico en el material que nos dio, ¿verdad? Sí. Hablando, por ejemplo, que la disciplina, así tácitamente, es una rama de la ciencia o área de conocimiento. Hablando de la disciplina, ¿verdad? Sí. Ojo, ¿verdad? Este es el término de la interdisciplinariedad. Un poco ahí enredadito el término, pero es interdisciplinariedad. La disciplina, básicamente, rama de la ciencia o área de cierto conocimiento, ¿verdad?
y la disciplinariedad, que es una actividad disciplinaria de un conjunto, se me escapa el término, abogado. Se me escapa el término, la actividad disciplinaria de un conjunto homogéneo. De un conjunto homogéneo. Eso es relacionado con la interdisciplinariedad. Y recuerdo que usted insertó un gráfico de la multidisciplinariedad. Sí. Está la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, ¿verdad? La multidisciplinariedad, estos términos son bien enredados, abogado. Sí. La primera, Alex, es importante lo que usted dijo cuando habla de la complejidad del conocimiento. Sí. Vaya, le voy a poner un ejemplo de interdisciplinaridad, que más o menos usted lo explicó, pero hay algunos elementos que son importantes poder determinar y poder homogeneizar, ¿verdad? En este sentido, que sea homogéneo para poderle entender. Como le explicaba, el conocimiento se vuelve cada vez más complejo, entonces es necesario que a través de diferentes disciplinas se pueda dar una explicación a ese fenómeno. Entonces, vaya, un ejemplo que de repente se puede dar es que tal vez aparece un problema de explicación dentro de una ciencia del conocimiento, pero nos empezamos a dar cuenta que ese problema no solamente recoge situaciones de una determinada ciencia del conocimiento o disciplina, sino que es necesario también sacar un poco de otras disciplinas y a veces no solamente de repente explicarlo, sino que crear una nueva dimensión porque esos conocimientos se interconectan, ¿ok? Y permite que de alguna manera se crea una nueva ciencia, ¿ok? En otras palabras, vaya, imagínense que de repente se interconectan, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos dentro del material de interdisciplinariedad. Vaya, la sociolingüística, por ejemplo. Se combina la lingüística con la sociología. Imagínense dos disciplinas que parece que no tuvieran una conexión. Pero ¿qué pasa? Hay aspectos eminentemente sociales que dependen precisamente de esta materia también, que es la lingüística. Entonces surge una nueva disciplina del conocimiento que se llama sociolingüística. Vaya, otro ejemplo típico que ahorita se está dando. Recuerden que dentro de la clasificación de las ciencias encontramos las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y dentro de las ciencias fácticas o empíricas están las naturales y están las ciencias sociales. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de las ciencias naturales, hablamos que ahí, al parecer, es algo natural. Sí, algo no participa el hombre. Sí. Pero fíjese que hay una serie de elementos que ya desde hace tal vez unas 2 décadas, se está generando y es el medio ambiente. Entonces surge la bioética. La bioética es una disciplina también que surge en donde ya mezcla la ciencia natural con lo que es la ciencia social. O sea, ya vemos que la cuestión natural del medio ambiente sí tiene que ver el ser humano. Por ejemplo, un tema de bioética es el calentamiento global. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? En este sentido vemos que ya empiezan a surgir ciertas disciplinas en donde no solamente hay que quedarse con una sola disciplina para explicar un fenómeno, sino que es necesario unir 2 ciencias para crear una nueva ciencia. A esto se le llama interdisciplinariedad. Usted mencionó otra, se llama la multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad, abogado, esa la tenía en la punta de la lengua antes de que se me vaya, la idea. Sí. La multidisciplinariedad
es una ciencia que estudia distintos aspectos de un problema en ciertas disciplinas. O, como lo decía en el material, recuerdo que usaba el término de distintas disciplinas. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí hay una diferencia con la interdisciplinariedad. En la inter se mezclan, en la multi no se mezclan. Los estudia distintos. ¿Verdad? Aquí lo que hay es un diálogo. Vaya, imagínense que quisiéramos estudiar un problema de que de repente hay empleados dentro de una empresa minera que se duermen en el trabajo. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo podríamos solucionar ese problema desde esa perspectiva? Se puede estudiar desde diferentes perspectivas. Vaya, por ejemplo, desde la perspectiva social, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva biológica, dentro de lo que es el derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Surge un problema. Pero aquí lo que se da es que hay varias ciencias. Aquí no se interconectan. Aquí no. Aquí están separadas. Una. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen un diálogo de las ciencias para que así de esa manera, cada una dentro de su enfoque, realiza un estudio. Dentro de sus métodos, dentro de sus categorías y dentro de su especialidad, sin más compromiso que la exposición de cómo ven el problema desde su perspectiva. Pero ¿por qué nos sirve eso? Porque de esa manera nosotros podemos darle una explicación a ese fenómeno partiendo de diferentes disciplinas. Por eso se llama multidisciplinaridad. En la inter ya no. Lo contrario a la inter, que yo creo que ahí ustedes más adelante van a encontrar una breve explicación de una serie de diferencias entre la inter y la multidisciplinaridad. Sí, hay un cuadro en el material, recuerdo, sobre eso. Así es, así es. Bueno, gracias, Ayex. Excelente. A la orden, abogado, a la orden. Bueno, vamos a ver. Veamos. Vamos a ver, Jamie Garrido. Sí, licenciado. Ok, puede, sí, listo. Gracias, Jamie. Ok, hablemos de la clasificación de la ciencia. Miren. Ok, bueno. Dentro de la clasificación de las ciencias, continuamos la idea que estábamos platicando con Ayex, porque dentro de esas clasificaciones también existe el concordismo, que es otra, esta no es disciplina, ojo, es una escuela, ¿ok? Es una idea epistemológica de donde nosotros podemos entender cómo el conocimiento es complejo, ¿verdad? Y de ahí nosotros podemos sacar estas propuestas epistemológicas. Ese es el término más correcto. ¿Usted logró ver qué era el concordismo? Sí, licenciado. Pues en el video se hablaba de que el concordismo era un criterio orientado pues a identificar, con concordancia pues entre la verdad científica, el colectivismo y lo religioso, ¿verdad? Que pues consistía en buscar puntos de vista comunes que tenían todo eso, pues que puedan compartirse entre sí, entre las distintas disciplinas. Así es. Usted lo dijo bien claro, Jamie. En otras palabras, aquí lo que buscamos, porque siempre se nos surge esa idea. Recuerde que apartarnos de la idea de ese pensamiento en donde existe una deidad, existe un Dios, donde de repente participa dentro de lo que es el actuar del ser humano, pues el ser humano como tal vez dentro de la misma explicación, porque ¿qué pasa? Cuando no podemos explicar algo, entonces, ¿a quién le dejamos esa explicación? Es algo divino, dijimos. Pero la ciencia
no se puede quedar con eso. Entonces es necesario pues concordar o tratar de buscar algunos mecanismos para poder unir ese conocimiento. Vaya, un ejemplo que de repente la mayoría de ustedes lo han visto y creo que lo han visto, por ejemplo, en programas de televisión como Discovery Channel, National Geographic. No sé si alguno ha visto algunos estudios que se han llevado a cabo en donde históricamente están tratando de concordar aspectos históricos dentro de la Biblia, ¿sí o no? No sé si usted de repente lo ha escuchado, Jamie, que tal vez dentro del Génesis hayan tratado vaya, por ejemplo, el éxodo del pueblo israelí, vaya, el paso precisamente sobre lo que fue el viaje precisamente que tuvo el pueblo de Israel con Moisés y donde se buscan diversos vestigios que se han encontrado actualmente y que tratan de buscar, por ejemplo, que se acomode históricamente a lo que sucedió tanto en la Biblia como también se dio dentro de lo que es la ciencia. A eso le podríamos decir un ejemplo de concordismo, ¿verdad? O del mismo colectivismo, ¿verdad? Porque hay cosas que de repente dentro de la Biblia se explican, pero recuerden que hay cosas que de repente dentro de la misma, como son base de la fe, no se pueden explicar, ¿verdad? Entonces es bien difícil de poder explicar. Vaya, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin versus la teoría de que venimos de Adán y Eva, por ejemplo, ¿verdad? Y es una discusión que de repente podríamos tener en clase y que le podríamos dar de cierta forma un sentido en donde el ser humano trata a través de esta escuela, pues, de poder explicar. Bueno, Abogado, esto, Jamie. Dígame, Ayos. Disculpe que interrumpa, abogado. Bueno, ya terminó con la compañera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Referente a eso, fíjese que sería un tema bien importante, porque, mire, le voy a ser sincero, yo hace muchos años, yo leía bastante. Digo leía porque de un tiempo para acá, no me queda tiempo, pues, ¿verdad? Pero cuando yo leí, yo devoré muchos libros y, por ejemplo, leí El origen de las especies y El origen del hombre, que es donde está la teoría de Darwin, ¿verdad? Y eso ha sido mal interpretado, abogado, porque ahí en ningún momento dice puntualmente lo que dice la gente, que dice Darwin, que nosotros descendemos de los monos, así. En esos dos libros, en ningún momento dice eso Darwin, ¿verdad? Entonces no sé por qué han malinterpretado eso, pues la teoría de la evolución de Darwin, no me explico por qué la han malinterpretado, porque vuelvo y repito, yo leí los dos libros y en ninguno de los dos libros dice eso puntualmente él. Los libros son una obra de arte, son muy bonitos, ¿verdad? Pero no dice eso, entonces como mencionó usted, puede ser que toquemos eso en alguna clase y sería un tema muy, muy interesante. Así es. Y de repente meternos en esa parte no sería tan sencillo, ¿verdad? Sí, no sería tan sencillo porque recuerden que de cierta manera aquí estaríamos tocando tanto aspectos de fe como también aspectos que son de ciencia. Y recuerden que hay muchos que de repente han tocado esos temas y que para algunos pues son muy difíciles de poder concordar. Por eso surgió esta escuela, algunos la defienden y otros no. De ahí surgen las otras escuelas también o los otros ideales epistemológicos, ¿verdad? Que aquí ya mencionamos, como los que explicamos, que fue la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Bueno, voy a dejar esta pregunta y quiero ver, a ver quién me puede responder de los que no han participado. ¿Qué es la transdisciplinaridad? De todas, de las 4 que ahí están, es la más complicada de entender. A ver si alguien logró comprender qué es la transdisciplinaridad. Licenciado, solo me Isaías. quería disculpar de que fíjese que en ese dispositivo no me funciona la cámara. Ajá. Ah, bueno. Bueno,
Dígame. Mire, lo que yo comprendí de la transdisciplinaridad sí era bien confuso porque no explicó tan a profundidad, pero capté que se preocupa de que el conocimiento transcienda, que no se quede en solo un estudio o en un conocimiento preciso, sino que siga trascendiendo, que siga, por decirlo así, cambiando de niveles. Eso fue lo principal que obtuve yo de eso. No sé si está en lo correcto. No, está bien. Y ahí tiene totalmente, vaya, podríamos decir el principio de lo que es precisamente la definición de transdisciplinariedad. Porque, miren, el conocimiento para el ser humano, a veces, bueno, yo creo que ustedes han escuchado muchos estudios donde, por ejemplo, dice y se plantea qué porcentaje nosotros como seres humanos, por ejemplo, utilizamos de cierta manera en la mayor parte de los aspectos de vida que nosotros llevamos a cabo. Y algunos han logrado hasta establecer, ¿verdad? Un porcentaje de lo que utilizamos, por ejemplo, dentro de lo que es el cerebro. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano como para poder, vaya, si podés decir, la utilización en cuanto a lo que es la mente? Algunos estudios nos dicen que solamente hemos usado hasta el 10%. Imagínense si de repente utilizáramos el 100%. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y tal como lo planteó el compañero Isaías, a medida que el conocimiento evoluciona o progresa, entonces progresa el saber y se va especializando cada vez más. Ojo, Isaías y demás compañeros, lo que hoy aprendió posiblemente dentro de una década, de eso le va a servir tal vez el 70%, pero ya el 30% ya no lo va a necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Isaías, no nos podemos quedar con lo que está hoy. Si usted se fija, el pensamiento, gracias al razonamiento que vamos desarrollando y a la preocupación por mantener una unidad del conocimiento, el ser humano trata de que el conocimiento trascienda a través del tiempo. Vaya, una cosa que fue reciente, y yo creo que muchos de ustedes lograron verlo, es que hace poco falleció Stephen Hawking, que es uno de los científicos más afamados de este siglo. Y para muchos, él debió de haber ganado un premio Nobel. Pero ¿qué pasa? Él lo que proponía en cuanto a sus teorías de conocimiento no habían sido comprobadas sino hasta hace muy poco. Por ejemplo, cuando él habló, por ejemplo, de los hoyos negros, por ejemplo. Si ustedes pueden ver, hasta hace muy poco se logró tomar varias fotografías de estos cuerpos celestes y que él lo único que había hecho era formularlo a manera de teoría y dar una explicación de ello. Lo hizo en base al uso de la matemática, de la misma física. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Bueno, posiblemente dentro de 5 o 10 años vamos a tener un conocimiento y un progreso tal que ya ese conocimiento que hoy tenemos ya va a ser comprobado. Del universo apenas hemos conocido el 1% y nos quedamos muy cortos. Y todavía falta ese 99% por investigar. Ajá, y otros mencionan que dentro del planeta Tierra, por ejemplo, no hemos estudiado más del 90% de los mares. Y así en lo sucesivo. Entonces, ¿qué significa? Como bien lo dijo Isaías, el conocimiento a medida que progresa, el saber y se especializa, debe de trascender. Y existe una preocupación para poder crear un nuevo conocimiento que trascienda más allá de lo que ya hoy hemos logrado. Entonces, por eso, si usted se fija y si ustedes se fijan, el conocimiento en este sentido
ha progresado. Si no, entonces, imagínense hasta dónde hemos llegado hoy en día. Todo esto, el uso de la tecnología. Mirámonos tal vez en el siglo XX, que fue uno de los siglos en donde más se desarrollaron las ciencias del conocimiento, pero que ahora ha sido totalmente distinto y ha trascendido hasta más no poder. Todavía hay una serie de teorías que no se han podido explicar, ¿verdad? Entonces, ya eso nos va a quedar de tarea para las futuras generaciones y actuales generaciones que se encuentran formándose dentro de lo que va a ser esa complejidad de lo que va a trascender dentro de muy pocos años. Bueno, gracias Isaías, está muy bien. Bueno, les agradezco pues a Belsi, a Fabricio, a Jennifer, a Dani, a Ayex, a Jamie y también a Isaías que participaron. No sé si se me olvida alguien más de los que apunté. No, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, estimadísimos, recuerden de que, ¿cuándo nos vemos? El próximo, permítame, solo quiero corroborar una información. Permítame, que lo tengo aquí en la página. Está un poquito lento. El lunes, a partir del lunes 11, abogado. Sí, sí, así es. Recuerden de que nos vamos a ver nuevamente el lunes 11. Y recuerden que el examen, de acuerdo a la fecha calendario que tenemos programada, de las clases de 5 a 6 de la tarde es el día 19 de octubre. O sea que después del lunes 11 vamos a tener 2 videoconferencias más. Si gustan, las vamos a desarrollar el martes 12 y el jueves 14. ¿Está bien? Porque recuerden que nos veríamos, bueno, vamos a desarrollar el examen el 19, ¿verdad? Tal como está fecha calendario, ¿verdad? Entonces, exacto, sí. Entonces todavía tenemos, vamos a tener todavía dos plenarias más, ¿verdad? Para poder desarrollar y poder completar a los que nos hacen falta. Así que, no, solamente me queda decirles, estimadísimos, que se cuiden. Espero verlos pues el día martes 12 de octubre. Ahí siempre les voy a actualizar en el lunes 11 lo que es el tiempo de las videoconferencias. Y si Dios nos permite, recuerden de que hay varias actividades que estaban programadas para estas fechas, pero recuerden que todas van a quedar para el día del examen. ¿Está bien? Todas. Todas. Si no ha participado en el foro 1, puede participar. Si de repente quiere mejorar la tarea 1, la puede mejorar. La tarea 3 y 4, recuerden que es mapa conceptual y lo que es la investigación bibliográfica de campo, la fecha final de entrega van a ser el día del examen. Entonces, todas esas tareas van a quedar programadas y vamos a hacer los cambios precisamente este fin de semana, ¿verdad? Excelente, abogado. Bueno, pues Gracias, abogado. Cuídense mucho y si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes 12, ¿verdad? Bendiciones. Feliz semana, Morazán. Abogado, buenas tardes. Gracias, abogado. Feliz Buenas noches, semana. abogado. Bueno, hasta luego.